Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Estamos en esta ocasión en el programa Días Escatos. Gracias por estar acá y estamos compartiendo las enseñanzas de eventos apocalípticos. Vamos a esperar algún tiempo a nuestros hermanos que se puedan conectar. Puedas tú ayudarme para poder compartir y darle like. Hemos estado viendo acerca algunos eventos que se van a dar en los sellos, en las trompetas y en las copas. Así que para que tú puedas estar de acuerdo al tema que estaremos tocando hoy, es eventos apocalípticos y enfocado con la óptica del primer sello, de la apertura del primer sello. Vamos a esperar a algunos hermanos que se puedan conectar. Poderoso, Dios poderoso, Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a tu nombre. Hemos estado viendo, como te estaba repitiendo, el tema eventos apocalípticos. Y miramos realmente qué era un evento, el significado de un evento para por qué me puse esos temas. Y un evento es un acontecimiento previamente organizado. Así que un evento es algo que está organizado anteriormente. Es un acontecimiento, es algo que va a acontecer y que está organizado desde antes. Y se reúne a personas, reúne a un determinado de personas en un tiempo y en un lugar establecido. Así que los eventos apocalípticos o los acontecimientos que se estarán dando en el transcurso desde la estadía de la iglesia hasta el arrebatamiento y durante la semana 70 de Daniel, conlleva a un previo organizamiento, a una previa organización, sea de parte, todo está en las manos de Dios, pero de parte de Dios está organizado y también de parte de las tinieblas tiene su organización. Y reúne también Dios un determinado de personas para que sean arrebatadas en su iglesia, y también el enemigo reúne un determinado de personas para que puedan adorarle y puedan de alguna manera participar en toda su organización política, militar y social que conlleva todo el nuevo orden mundial, y la adoración religiosa que se estará dando en la unificación de todas las religiones a nivel mundial. Entonces todas estas se van desarrollando y comparten una serie de actividades. Nosotros como iglesia compartimos una serie de actividades también con los que Dios ha reunido y forman parte del pueblo de Dios. Pero también aquellas personas que van a participar de aquel acontecimiento de la bestia o del anticristo también van a compartir una serie de actividades todos juntos y todos se reúnen con un mismo objetivo. Así que viendo esto, realmente que un evento es un acontecimiento, vamos a ver los acontecimientos que se darán antes del arrebatamiento
Y vamos a verlo de la manera de los tres ay. Antes del arrebatamiento es un ay. Antes del arrebatamiento, el tiempo. Después hay un ay. Vamos a ver también qué acontecerá durante ese ay que hemos puesto como unos 5 meses antes de la semana 70. Y también lo que sucederá o los acontecimientos que sucederán después de que el anticristo se manifieste públicamente. Entonces vamos a leer ahorita para ir ya en el tema. Este día lo trataré, siempre trato de hacer un poco didáctico, de mostrar imágenes, de mostrar algunas proyecciones, pero en esta ocasión vámonos a ir bastante lo que es a la escritura, debido a que es un tema que actualmente está siendo bastante, creo que manipulado por algún tipo de pueblo que dice ser cristiano, y también de otros que han surgido tratando de contrarrestar el arrebatamiento. Entonces vamos, en este tiempo, en esta hora, vamos a estudiar dos acontecimientos que sucederán. Una es la apostasía y la otra es la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del hombre inicuo. Entonces vamos a leer Apocalipsis 1:1, que lo estuvimos viendo la semana pasada. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos. Entonces ya como vimos que un evento son acontecimientos que sucederán. Entonces todos estos acontecimientos el Señor Jesucristo se los reveló a Juan el apóstol. Todos los acontecimientos que sucederán. Entonces previamente organizados de parte de Dios, estuvieron ocultos en un misterio, y en ese misterio Dios le revela. Por eso aclaré en el primer sábado de esta enseñanza, el sábado pasado, que nosotros no debemos de tener miedo o temor al apocalipsis, ni a la escatología, ya que es una palabra profética que estuvo escrita de esos acontecimientos para que la iglesia estuviera avisada de todo lo que sucederá. Vamos a leer también, quiero leer que vayas conmigo para que podamos orar juntos. Dice Apocalipsis 6:1, y con esto vamos a ir entrando lo que es el tema. Vamos a orar y vamos a entrar al tema. Dice, mientras miraba, dice, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que habían en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven, levántate. Dice, levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se lo colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por los oyentes que nos están sintonizando. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que puedas ayudarnos, que podamos comprender tu buena palabra, que sea tu Espíritu Santo trayendo, Señor, esa revelación, Señor, de tu palabra, trayendo, Señor, tu convicción, Señor, de pecado también sobre aquellos, Señor Padre, que de alguna manera se han desviado de tu palabra, de tu fe. En el nombre poderoso de Jesús, te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Entonces, en la revelación que el apóstol Juan está viendo, mira que el Cordero primero abre le dan el libro y abre el primer sello. Ese primer sello que abre, dice que ve un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y le colocó una corona y sobre la cabeza, y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Entonces, lo primero que ve es un caballo blanco. Nosotros hemos estado viendo acerca del anticristo. Estuvimos tocando, creo que 3 temas acerca del anticristo, las características del anticristo, el sistema bestial del anticristo, y tocamos este mismo versículo. Explicamos que ese caballo blanco en el que es subido este jinete,
ese sistema bestial en el que cabalga y trata de llevar a todas las personas a un mismo objetivo y reunirlas. Entonces, y vimos que también ese jinete blanco pues es el anticristo. Una de las doctrinas que salió a principio, creo que de los 80, 90, siempre fue de que este primer jinete que sale en Apocalipsis era Cristo, era el Mesías que salía cabalgando. Pero hoy en día esta doctrina está muy ya clara, ya nadie la trata de explicar de que es Cristo y tratándolo tal vez de enredar a muchos otros diciendo todavía de que este caballo blanco y su jinete es Cristo, pero ya la doctrina yo creo que ya está de alguna manera explicada bien de que no es Cristo, de que es algo parecido a Cristo. Por eso lleva un caballo blanco, se le da una corona, muy, de alguna manera anti lo que es Cristo. Entonces, también miramos de que lo que podemos tocar hoy y que tú puedas verlo aquí, que vamos a estar viendo que ese caballo blanco, lo que hablamos la vez pasada, que es ese sistema bestial, pero lo vamos a ver de un punto de vista de la apostasía, como ese caballo blanco en el que va montado el anticristo, su forma de ver como apostasía. Entonces vamos a irnos a Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, perdón. Y vamos a ir viendo ya esas, como te digo, hoy te voy a poner en la pantalla muchos versículos para que tú puedas ir viendo con tu propia mirada. Si no tienes la escritura, si tienes la escritura, tú puedes verlo ahí. También voy a estar subiendo algunos escrituras en el original. Tú me puedes decir, pero ¿cuál es el original? La vez pasada expliqué, es una versión que le llaman la Septuaginta y fue una de las primeras versiones en griego que la hicieron. Antes de que nuestro Señor apareciera ya estaba esa versión en griego. Y esto es una de las versiones también de que está tratada de traducirse de la manera como está escrita, no llevando la traducción de una manera como hoy miramos muchas versiones. Entonces nosotros podemos llegar a comprender un poquito más a lo que se está refiriendo la escritura ahí, sin sacarla del contexto, que eso es lo que puede también pasar a muchos a veces que tratan de traducir el original. Entonces, ese primer sello que se abre en Apocalipsis, yo quiero, voy a decir a mi esposa, páseme la botellita. Mi primer maestro y pastor que estábamos en Honduras allá siempre, y es una manera de cómo nosotros comprendemos cómo se abre un sello. Muchas veces decimos nosotros, pero cuando se abre el sello ya está el anticristo ahí. Entonces eso va a suceder cuando venga la semana 70, cuando venga pues la tribulación de los 7 años. Y no, nosotros vamos a vivir los sellos y parte de las trompetas. Ya vamos a ir viendo nosotros, ahorita vamos a tocar solamente el primer sello. Entonces, pero quiero dejar bien establecido esto de que estamos viviendo los sellos y vamos a irnos acercando a los acontecimientos, los vamos a ir viendo que se están dando y que se están por venir, los acontecimientos que nosotros estamos viviendo y que vamos a vivir. Y vamos a pasar de los sellos también a las trompetas, y partes de las trompetas ya no las vamos a ver nosotros. ¿Qué ha pasado en estos periodos de tiempo? A mí me entro como con una tristeza, siento sentimientos encontrados porque he visto y he estado sondeando, como puedo decir de alguna manera, por las redes sociales, cómo mucho pueblo de Dios está buscando por muchos medios acerca del arrebatamiento. Está buscando, pero por muchos medios. Hay una gran confusión si hay arrebatamiento o no hay arrebatamiento. Esto es un acontecimiento que lo tocaré después, ya al final. Por ahorita solo tocaré 2 acontecimientos, que es la apostasía y el hombre de pecado. Pero al ver de que hay mucho pueblo
que está buscando la revelación del arrebatamiento, que si es verdad el arrebatamiento, si hay arrebatamiento o cuándo sucederá el arrebatamiento, si nos vamos a quedar para ver el anticristo y ver ese sistema del nuevo orden mundial, si vamos a estar aquí, si la iglesia va a estar aquí cuando se marque, todo eso lo vamos a ir viendo. Y hoy vamos a empezar esos dos temas, la apostasía y el hombre de pecado, la manifestación del hombre de pecado. Entonces quiero darte esta explicación del primer sello. Ponme que este es un sello. Cuando se abre la copa, cuando se abre la tapadera, ahí empieza a derramarse el sello. Ahí empieza a derramarse el sello, ahí empieza. Y son acontecimientos de un sello que se van dándose. Pasa el tiempo y ese sello ahí va, hasta que se rompe el otro sello y ese acontecimiento y van los dos sellos de la mano, se rompe el otro sello y van nosotros todos de alguna manera hasta que se cumpla todo, el término de todo. Entonces, no es posible de que el anticristo surja de un solo, sino que es necesario que él vaya trabajando desde antes. Y vamos a ir viendo si esto que te estoy diciendo es verdad o no. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2 a 1. Lo voy a leer acá y después lo voy a poner ahí. Dice 2 de Tesalonicenses 2:1. Y arribita dice el tema manifestación del hombre de pecado. Estos párrafos que están arriba, en la parte de arriba, no están siendo inspirados por parte de Dios. Estos textos que están acá en la parte de arriba, esos textos los colocó alguien que leyó todo el mensaje y colocó lo más importante que se estaba tratando del tema. Entonces muchas veces, como esta manifestación del hombre de pecado, ese no es el tema que está tratando ahí el apóstol Pablo. El tema que está tratando aquí el apóstol Pablo es la segunda venida y nuestra reunión con él. Entonces yo te digo acerca de esto porque a veces en muchas otras versiones puede cambiar podemos decirle texto que está arriba o en grande como lo más importante. Podemos decirlo de esta manera. Entonces aquí realmente el tema no es la manifestación del hombre de pecado. Aquí el tema es nuestra reunión con él, porque esa es la pregunta que le hacen al apóstol Pablo, nuestra reunión con él y el día del Señor. Hemos explicado también de que por qué le hacen esta pregunta al apóstol Pablo, y es que en el tiempo de Pablo surgieron unos hombres de que estaban diciendo que el arrebatamiento ya había sucedido y que estaban pasando ya el periodo de la tribulación debido a una gran persecución que estaban haciendo los cristianos y ellos pues le mandan, ya el apóstol Pablo les había escrito, pero estos hombres entraron encubiertamente en la iglesia de Tesalónica y empezaron a meter herejías, a meter enseñanzas erradas, como en el día de hoy, de que en el día de hoy tú puedes, hay muchos temas acerca del arrebatamiento, acerca de estos tiempos que estamos pasando tan peligrosos. Y tú puedes ver de que hay muchos que están diciendo de que el arrebatamiento es dentro de la tribulación, o sea, después de los primeros 3 años. Otros dicen que el arrebatamiento es después de los 7 años de la gran tribulación. Otros están diciendo que ni existe el arrebatamiento. Es más, han salido la iglesia tradicional, incluso yo no sabía que tenía escatólogos, pero mi ignorancia es grande, ¿va? Pero empezaron a tratar de burlarse de alguna manera del arrebatamiento. Entonces, y lo que me da más sentimientos encontrados es que ese sentimiento de enojarme y ese sentimiento de celo por la palabra y por el cuerpo de Cristo, es que muchos predicadores no están levantando la voz. Como el apóstol Pablo podía decir, que nosotros nos pudiéramos gozar realmente y alentarnos con estas palabras, que esa debería ser nuestra
nuestro saludo, pues cuando nosotros miráramos todas estas cosas que están pasando. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles acontecimientos? Todos estos acontecimientos que estamos nosotros viendo, rumores de guerras, pandemias, y vamos a ir viendo también cómo se están dando manifestaciones de hombres que están queriendo tomar el poder. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, alentados con estas palabras, pero ¿cuáles palabras? Dice 1 Tesalonicenses 4:6, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor con Él, dice, en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, estas son las palabras que nosotros debemos de estarnos alentando. Y estas son una de las apostasías más grandes que se está dando hoy en el cuerpo de Cristo. Una apostasía que tú tal vez puedes decir, hermano, pero ¿qué es apostasía? Ya algunos saben de los términos, pero algunos más nuevos no. Apostasía viene de dos palabras compuestas, apos y tasis, que es colocarse fuera de. Eso, con el contexto de todo lo que se está hablando acerca de la apostasía, es aquel que conoció una vez al Señor y niega la fe. Ahora, hay diferentes tipos de apostasía. Hay diferentes tipos de apostasía, de ponerse en contra del Señor. Una de dos que podemos ir viendo es una apostasía reversible, cuando una persona apostata o se coloca fuera de la fe, que es reversible, que puede venir al arrepentimiento de la persona y puede venir de regreso al Señor. Y una apostasía irreversible, que ya es cuando una persona ya llega a un término de negar totalmente la fe. Pero hay escaleras para poder llegar a una apostasía irreversible. No se llega del día a la mañana, de la noche a la mañana. Entonces se llega con tiempos. Y una de las cosas que nosotros podemos ir viendo cuando una persona empieza a apostar, o ese espíritu de apostasía, ese espíritu en el que cabalga el anticristo, para empezar a negar la fe de las personas, es que empieza la persona primeramente a creer que lo que un día confesó como fe, de aquellos dones, aquellos carismas que el Señor le regaló, empieza ahora a negar que hay profecía, que hay don de lenguas, que hay tal vez manifestaciones del poder del Espíritu Santo, con sanidades, con discernimiento de espíritu. Entonces, por ahí empieza ese espíritu de apostasía a infiltrarse en la iglesia o a infiltrarse en algunos hermanos. De repente el hermano que empezó a hablar en lenguas ya no quiere hablar en lenguas porque alguien le metió una cizaña, una mala semilla ahí, y empezó a germinar. Y eso provocó de que ahora niega lo que un día aprendió por medio de ese poder del Espíritu Santo, el don de lenguas. Y ese espíritu de apostasía empieza ahí, a tal grado que llega aquel que dio los dones, es el Espíritu Santo. Como no cree en los dones, ya empieza a negar al Espíritu Santo, que solamente es una fuerza, que no tiene personalidad, de que nada más es algo que Dios envía y ya, o que Jehová envía y ya. Entonces, que no siente, que no escoge, como dice en el libro de Corintios, que dice que Él da dones a los hombres según como a Él le place. Entonces, miramos que en Hechos también, cuando Pedro le dijo, ¿te pareció bien mentirle al Espíritu Santo? Cuando Pedro le dice, serás muerto por causa de ello, porque le mentiste no a los hombres, sino a Dios. Entonces compara al Espíritu Santo como Dios, y también esa parte de mentirle al Espíritu Santo como mentirle a una persona. Entonces tiene personalidad propia el Espíritu Santo. Entonces miramos esa apostasía, miramos que la persona que apóstata contra el Espíritu Santo, contra los dones, el Espíritu Santo, otra escalera es que si no corta eso, es negar la divinidad de Cristo.
negar que realmente que aquel verbo se hizo carne. Cuando niega eso, dado a que, hermanos, nosotros miramos una gran proliferación, un crecimiento grande, nosotros diríamos ahí en Honduras como arroz, hermanos, cómo se está metiendo encubiertamente, ya ni encubiertamente, sino herejías de querer volver a la ley, de querer ser, en estas palabras le voy a decir, algunos entienden, otros no, de querer ser mesiánico, una corriente que se dice que son creyentes en Cristo, pero ya no le llaman Cristo, sino que le llaman Yeshua. Y de repente después llegan a creer de que nada más es un simple hombre, un profeta nada más, y se quedan nada más con el Eterno, con el Padre. Entonces ya te voy viendo de que hay unas apostasías así, así, sí. De repente yo he conocido hermanos que negaron los dones, negaron el hablar en lenguas, negaron después de crecer en una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y tal vez como a los Gálatas les pasó, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para no creer a la verdad? Empezaron bien por el Espíritu, pero terminaron por la carne. Entonces tengo sentimientos, como le digo, encontrados de esos movimientos de apostasía que nosotros hemos podido ver. Y quiero, para seguir con eso del primer tema, ese apostasía, y decirte dónde se está dando. Según las Escrituras, primero te ve Apocalipsis 6, 1 y 2, diciéndote que es ese caballo, que es el monte del anticristo, ese sistema bestial. Entonces, dice, pero con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Así que primero te hablé de que el tema no es la manifestación del pecado. El primer tema de segunda de Tesalonicenses 2:2, del 1 hasta el 17, es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Son dos temas que toca el apóstol Pablo. Ya lo voy a ir poniendo en la pizarra, ahorita solamente lo voy a hablar. Dice, haciéndoles esas preguntas, porque empezaron a desviar de la fe a los hermanos y lo llevaron a decirles de que ya no había arrebatamiento. Y te leí que una de las promesas o uno de los saludos que nosotros debemos de alegrarnos con nuestros hermanos, es decir, de que levantemos nuestra mirada al cielo y veamos que nuestra redención está cerca cuando veamos que todas estas cosas suceden y acontecen. Entonces son acontecimientos que se darán, que la iglesia misma verá muchos acontecimientos. Otra de las cosas que ha parado el corazón a frialdad de algunos hermanos es que muchos pastores, muchos líderes espirituales dijeron de que la iglesia no iba a pasar nada de nada. Y lo extraño de todo es que todavía algunos quieren sustentar eso. Cuando estamos viendo pandemia, cuando hemos visto que muchos hermanos en la fe han muerto de la pandemia. Y ya no es para oídos de todos. Antes, cuando tal vez yo decía que era hecho por el hombre, decían, algunos se podían haber reído, pero ya no es secreto ni misterio de nadie de que es un plan, le llaman pandemia. Y ya se sabe de que fue fabricado todo. Nosotros hemos estado viendo todos estos acontecimientos, cómo pasó realmente con un plan, una organización previa de todo. Cómo esto llevó a cabo los cierres de los negocios, los cierres de las iglesias, el no poder reunirnos como hermanos. Entonces, miramos todo eso y eso trajo frialdad al corazón de algunos hermanos, de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque pensaban de que no iba a acontecer nada, de que la iglesia nada más iba a ser levantada y sin ver ningún tipo de dolor. Una vez le dije a alguien, le digo, mire, nosotros vamos a padecer persecución, nosotros vamos de alguna manera ser perseguidos, pero no del grado como la tribulación, pero sí vamos a ser perseguidos. Le hablé de Apocalipsis 12, cuando la mujer fue levantada y esa mujer iba el dragón ahí. Le hablé acerca de figuras como Israel también fue antes rodeada por Babilonia. Y muchas cosas, entonces, y también algunas cosas de que estaban sucediendo en África. En África, si no saben, hermanos, están siendo perseguidos los hermanos.
están siendo muertos a causa de la palabra. En Asia, en África, también en Asia están siendo presos a causa de la palabra. En los lugares de Medio Oriente están siendo decapitados los hermanos. Son hermanos de fe, son hermanos de nosotros que empezó allá la persecución. Y para algunos, para que esto tenga entendimiento para algunos, ¿por qué empezó la persecución en Oriente? Aquí, presten atención. La persecución de nuestros hermanos se tenía que dar en Oriente primero. Ahí. ¿Por qué en Oriente? Porque en Oriente empezó la iglesia. Ahí empezó la iglesia y de ahí se va a expandir toda la persecución para todos. Entonces, todo eso ha venido al corazón del hermano que tal vez tiene parte también de culpa por no estudiar la escatología, por no estudiar la palabra profética, por decirle amén a todo lo que decía el pastor o el líder. Entonces se encuentra ahora de que muchos, no solamente en esta parte de Estados Unidos, sino en muchas partes, México, Bolivia, Ecuador, en muchas partes, Brasil, se encontraron de que de repente ya no tenían alimento, no tenían víveres, no tenían dinero ahorrado. Cuando el Señor ha estado advirtiendo desde hace mucho y por medio de la palabra también, de que nos preparáramos para todo esto. Y todavía hay tiempo para que nosotros nos vayamos preparando, no para pasar la tribulación, sino para pasar un periodo que vamos a ir viendo. Debido a eso, muchos hermanos han entrado a una gran confusión y han querido saber la escatología así, de un día ya meterse a estudiar Tesalonicenses, Apocalipsis, Génesis, Ezequiel, Isaías y quererse aprender todo, cuando no quisieron estudiar bíblicamente muchos años, cuando solamente llegaban tal vez a la iglesia a querer solo escuchar y levantarse y tenían la Biblia guardada. Ahora, como miran todas estas cosas sucediendo, se han de alguna manera tratado de hacer toda la carrera y en aquel sentimiento de caos en su corazón, de temor y de pánico, quieren saber qué va a pasar. Ya no saben si el arrebatamiento va a suceder antes, si el arrebatamiento va a suceder. Algunos están negando el arrebatamiento debido a que nunca se prepararon escatológicamente, ni hubo nadie que los preparara. Entonces ahora me da gran tristeza porque están negando el arrebatamiento hermanos que empezaron una vez bien la fe y dicen no hay arrebatamiento porque ya está sucediendo todas las cosas, porque fulano de tal me enseñó de que eso no iba a acontecer y si sucedía eso era porque ya estábamos en la tribulación. No, se entendieron mal las cosas y la escritura aquí está, digamos, algo que muchas veces nosotros por ignorancia, hay dos tipos de ignorancia. Una ignorancia que nosotros porque no estudiamos y porque ahí está la verdad y no estudiamos. Es una ignorancia de que por falta de estudio. Y está la otra tipo de ignorancia que es porque no quiso entender, porque no quiso estudiar. Está ese otro tipo de ignorancia. Una es que no entendimos y lo enseñamos y tal vez no hubo un sentimiento realmente de querer engañar a las personas, pero eso es ignorancia también. Y está la otra parte de que aunque miramos la verdad, aunque nos predican la verdad y la ignoramos, vamos a ser llevados a ser enjuiciados, a ser juzgados por eso. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de dos verdades, acerca de la apostasía y acerca del levantamiento del hombre de pecado, la manifestación secreta. Hermanos, toda esta apostasía que hemos visto, algunos han visto a una mujer que se llama Ana Méndez, no he querido poner acá la foto, pero ustedes la pueden buscar. Una persona que se puso un billete aquí de, no sé, de $100 y empezó a hablar con el billete de $100. Me dice que me traigan de 50, de 20. Y ahí está ese video. En el testimonio hablé de mi sobrino desde 2008 nos está advirtiendo de eso. Desde el 2008 nos está advirtiendo. Y antes de él habían ya otros hombres de Dios que están advirtiendo y advirtiendo acerca de la apostasía. Muchos lo tenían hasta por ridículo. Entonces hoy hay muchos de que están tirando videos y que fácil, pero en el 2008 sufrimos nosotros de distanciamiento, como se dice ahora, social,
de parte de muchos hermanos, porque estábamos advirtiendo de lobos que se estaban metiendo en medio de la oveja. De aquella mujer de la esposa de Guillermo Maldonado, no sé si seguirá siendo la esposa todavía, pero esta mujer en un video dijo que a punta de dólares podía meter al cielo a un familiar. Y todo el mundo diciendo amén en toda la iglesia. Ese es un tipo de apostasía. Me estoy refiriendo a eso porque es un tipo de apostasía. Oye, ven, tiene la sangre de Cristo por inmunda comparada al dinero. Si tú amas a Cristo y tú amas la sangre de Cristo, eso te va a entrar celo. Te va a entrar celo porque te salvó. Fue Cristo, fue la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para que tú tuvieras vida y que yo tuviera vida. Entonces, si tú escuchas eso y no sientes dolor, déjame decirte que te has enfriado, te has vuelto un tibio. Y Cristo dice ahí en la Escritura, dice que a los tibios los vomitará. Entonces, miramos ese tipo de apostasía, como esta mujer dice ser profeta y apóstola, de que a punta de dólares, que tiene la capacidad de a punta de dólares meter al cielo a alguien. Y todo el mundo diciendo amén a eso. Entonces es una apostasía, es una ceguera espiritual. Para un hombre o para una mujer, una ceguera espiritual. Miramos cómo muchos en un templo hicieron como un show de que estaba cayendo escarcha o supuestamente de oro. Y todo el mundo asombrado con todo eso. Y nadie denunciaba eso hace tiempo. Eso ahora, pues, todo el mundo está familiarizado con eso. En el tiempo también de que hubo un hombre que se llama Johnny Baez. Este hombre afamado como profeta, supuestamente. Este hombre se metía aquí a internet y empezaba a buscar cómo se llamaba tal persona y decía, Dios me ha revelado que tal persona está aquí, y la miraba y ya sabía que era, cómo se llamaba, dónde vivía y todo, y decía que era palabra de revelación que tenía, palabra profética. Se descubrió que en videos ponía aquí un químico rojo en la tapadera y de ahí mezclaba la botellita y decía que iba a transformar el agua en vino, y se miraba que se transformaba el agua en un color rojizo, y toda la gente asustada hablando hasta en lenguas, no sé qué tipo de lengua demoníaca. Y esto pasó en la iglesia de Guillermo Maldonado. Tú puedes buscar esos videos. Estoy hablando de apostasía que pasó hace 10 años. Ya te voy a decir por qué estoy hablando de esto. Y todo el mundo asombrado porque había convertido el agua en vino. Cuando alguien lo descubrió, le echó de vuelta los videos en pausa y se dio cuenta de que tenía algo. Y la gente del mundo burlándose, porque supuestamente un brujo, un mago, un adivino empezó a hacer lo mismo que él. Hasta niños empezaron a hacer como broma lo que estaba haciendo ese supuesto profeta. Después esta persona se conoció de que estaba siendo enjuiciado en California por un abuso infantil y que tenía una orden de demanda de alejamiento. Entonces todo esto después empezaron a decir los grandes ministerios, un ministerio de allá de Puerto Rico, sale de Ronda, no me acuerdo cómo se llama el nombre de esa pastora, diciendo que no tenía nada que ver con él. ¿Cómo? ¿Cómo si dice tener la luz, el candelabro de Cristo? ¿Cómo no se va a dar cuenta de todas las cosas que estaba hablando y llevando a los corazones de los hermanos a apostatar en contra de la palabra, en contra de Cristo? Mira, a esto voy, y voy cayendo yo en esto, en la apostasía. Esos mismos hermanos que se levantaron ahora, diciendo de que tales hermanos empezaron a protestar en contra de los hermanos disque evangélicos que hablan el evangelio de la prosperidad, y empezaron, es que cobran por predicar, que hay un montón de cosas, va, que es uno de ahí, hasta del nazi, diciendo, siembra a 100 y Dios te dará 1000, y empezando a hacer el evangelio como, así lo voy a poner, perdón, es muy fuerte, hermano, pero prostituyendo el evangelio.
prostituyendo el evangelio. Entonces, esos mismos, mire qué tremendo, esos mismos que señalaron a estos hombres, ahora muchos de ellos ponen sus videos en YouTube y los monetizan. Están siendo igual que ellos. Nada más que todo ha cambiado. Va a ir cambiando todo a tecnología nueva ahora la mayoría de pastores están monetizando las prédicas y las palabras en YouTube. Está haciendo lo mismo. Está prostituyendo el evangelio. Hay apostasía ahora por medio de la predicación, vendiendo la predicación. Uno pone una predicación del evangelio, ya está con los que cantan alabanza, con los que se han prostituido en el altar por medio de la alabanza. Pero prostituir la palabra también. Uno pone una palabra, una prédica, y no quita que vayan unos 10, 12, 14, 15 anuncios. Algunos hasta pegaditos van los anuncios ahí. Entonces eso se llama apostasía también. Y se está dando hoy en este tiempo y la gente está ciega. Entonces, quiero irte leyendo que por esa causa y todas las otras causas y muchas otras causas que tal vez no he dicho o se me ha pasado por alto, hay muchos que hoy en día están queriendo entender el Apocalipsis. Están buscando entender las palabras proféticas escritas para los sucesos o los acontecimientos o los eventos de estos tiempos. Y están tan cargados con un sentimiento de miedo y de temor que no van a poder entender la Escritura. Te voy a decir por qué no van a poder entender la Escritura. No quiero irme rápidamente. El Señor Jesucristo se le apareció a dos hombres que iban de camino en Emaús. Tú puedes leerlo eso en Lucas. Estos hombres iban confundidos por los acontecimientos, por los eventos que estaban pasando. Estos dos hombres iban conversando entre ellos y no entendían lo que estaba pasando. Decían, bueno, no es este el que se decía que era el Mesías, ¿por qué murió? Y de repente se les aparece un hombre y le dice, ¿los puedo acompañar? Sí, claro, y empieza a platicar con ellos. Pero hay algo increíble que el Señor le dice, pasa a vosotros. Y él les empieza a explicar la Escritura. Dice que les abrió las Escrituras. Hermano, déjame decirte que si no hay paz en un corazón de un creyente, no va a poder entender las Escrituras. Entonces, antes de poder orar, de seguir, quiero orar para que el Señor traiga paz a tu corazón. Si quieres entender el libro de Apocalipsis, si quieres entender las revelaciones que están por venir, si quieres entender esto también, que haya paz. No, si hay un caos en tu corazón de desesperación, de temor, no vas a entender, el libro no se te va a abrir. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, hay alguno, Padre, que quiere entender Apocalipsis, los acontecimientos que están por venir. Si quieres saber qué es lo que tú quieres para ellos o los mensajes o los acontecimientos que sucederán para que ellos puedan estar listos, Señor. Primeramente, Señor, que si hay alguno que no te conoce, que pueda venir a ti, Señor, que te reconozca a ti como Señor y Salvador. Aquel que está en apostasía, que renuncie a ella y se vuelva del mal camino y regrese, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido que arranques en el nombre de Jesús, Señor Padre, toda raíz, Señor, de apostasía en el corazón de ellos. Que arranques toda raíz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de temor a estos tiempos, de caos, de incertidumbre en el nombre de Jesús, y traigas paz. Paz a vosotros, como dijo el Señor Jesucristo, paz a ustedes en sus corazones, porque cuando leamos acerca de los acontecimientos que sucederán, no provocará miedo a nosotros, sino que nos alegraremos, Señor, de saber de las cosas que están por suceder y de las que acontecerán a este mundo, porque sabemos, Señor, que nuestra redención está cerca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quería realmente orar por ti, hermano, porque me ha provocado un sentimiento, hermano, de tristeza, pero también de celo, de tristeza, porque algunos hermanos están negando el arrebatamiento, otros están yendo por otra raíz para negar a Cristo y su espíritu, y me provoca un celo realmente. No saben a dónde los va a llevar. He explicado, hermanos, de que realmente
hay una corriente mesiánica, hermanos, de que el único que desea es arrastrarnos a ellos, para que después de que nosotros estemos ahí tengamos celo de ellos y que ellos ya no tengan celo de nosotros. Entonces, este acontecimiento de la apostasía, hermano, quiero leírte lo leyendo, ya metiéndome, hermano, realmente al tema. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, son dos temas, ¿ok? Dos temas. Dice, os rogamos, hermanos, os ruego, hermanos, yo también los ruego, hermanitos, les ruego que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Qué es espíritu, hermano? Otra persona que venga con otra palabra. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido, ¿en cuál sentido, Pablo? En el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, el día del Señor es el gran día y terrible, proclamado por Joel. Es el gran día de la angustia de Jacob. En Daniel es la semana 70. Es un tiempo destinado únicamente para la nación de Israel. Ahora, he explicado que dentro de ese conglomerado de salvos, a lo que se llama iglesia, hay tres grupos. Hay un grupo que va a ser arrebatado. Muchos dicen, toda la iglesia será arrebatada. No, no toda la novia será arrebatada. La novia de Cristo será arrebatada. Dentro de la iglesia sale la novia. Vuelvo a repetir, dentro de la iglesia sale la novia, la que se va a casar con Cristo. No toda la iglesia es la iglesia. Hay algunos que se van a quedar ahí para limpiar sus vestiduras porque no fueron parte de estar en paz y en santidad con sus hermanos. Por esa causa se van a quedar a limpiar sus vestiduras en la gran tribulación. No quisieron obedecer el mandato del Señor. Ahí van a obedecer el mandato de Satanás para que sean perseguidos y eso sea como una lavadora para sus vestiduras, pues, para que me entienda. Entonces, dice, ese es el día del Señor que Pablo está explicando. Ahora dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga bien, aquí Pablo está diciendo, miren, hermano, el día del Señor va a venir, pero antes de que venga el día del Señor va a haber un tiempo de gran apostasía. Ya vamos a ir viendo didácticamente eso en la pizarra. Un tiempo de gran apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, quiero ir viendo esto contigo. Nos vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Vamos a ir viéndolo aquí. Vamos a ver si lo tengo acá. Quiero írtelo buscando aquí para que tú lo vayas viendo, hermanito. Vamos a ver si se lee, si me dicen si se lee o no. Mateo 24, 4. Ok, bueno, ahí está. Dice Mateo, y lo vamos a leer desde el 3 al 4, ¿va? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, aquí, con respecto igual a lo que el apóstol Pablo está hablando, diciendo, mira, ¿cuál será la señal de tu venida, de tu segunda venida? Está hablando de la segunda venida. ¿Y cuál será acerca del fin del siglo? Pero también le dijo una pregunta antes, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y es que él había dicho también de que el templo iba a ser destruido. Entonces nuestro Señor empieza a dar unos acontecimientos, es decir, unos eventos apocalípticos que sucederán. Él tiene la misma revelación que el apóstol Juan está teniendo. Nada más que el apóstol Juan lo ve como sellos.
un sello es abierto, otro sello es abierto, otro sello es abierto, otro sello, hasta llegar a 7 sellos. El apóstol Pablo describe la agenda del primer sello. Eso fue lo que yo te vi, lo que estábamos leyendo. Primera y segunda de Tesalonicenses 2 es la agenda del hombre de pecado, que en su agenda maneja la agenda como un trabajo, la apostasía. Entonces, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en Mateo 24, en Lucas 21, creo, y Marcos 13, que manejan esos acontecimientos apocalípticos que van a suceder, lo dice en estos evangelios que le llaman como un apocalipsis sinóptico, como un pequeño apocalipsis que está allí en los evangelios. Entonces, acerca de la apostasía, el Señor dice esto. Una de las primeras cosas explicando todo lo que va a acontecer, todos los eventos apocalípticos, una de las primeras cosas que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. ¿Qué es eso con respecto a lo que dijo Pablo? Dijo que ese día, el día de la segunda venida, no va a venir antes de que suceda una gran apostasía. Entonces, es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Mirad que nadie os engañe. Es decir, que va a haber un tiempo de gran engaño, que lo hemos estado viendo desde la década de los 90, un gran engaño para la iglesia. Y se ha estado manifestando y manifestando y la gente está cegada. Y se está manifestando ahorita. Yo les mencioné algunos engaños que han pasado en la iglesia. Hermanos, oigan bien, el gran engaño que acontecerá en estos tiempos que están ahorita por venir, no se va a parecer en nada a lo que hemos visto. En nada. En nada. Miren que les dije que había muchos hermanos que negaron ya los dones, negaron al Espíritu Santo, han negado el arrebatamiento. Eso será como un kindergarten para aquellos hermanos que van a pasar ese engaño. Y la manera de que nosotros estemos bien despiertos para que no seamos partícipes de ese engaño es creer a la palabra, creer y ver lo que está sucediendo proféticamente, ver lo que ya está escrito, mantenernos orando, velando, mantener nuestro corazón limpio, nuestras vestiduras limpias, mantener nuestras manos limpias, sin ira ni contienda, levantarlas. Entonces, tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, recitándola para que nuestros pies también se acostumbren a hacerla, a obrar conforme a su palabra. Entonces dice, mirad que nadie os engañe. Esa palabra engañar, hermanos, esa palabra engañar, aquí te voy a ir viendo. Mira, esta palabra engañar, aquí tú puedes ir viendo, no sé si se ve tal vez en la pantalla. Esta palabra engañar, mira, te lo estoy buscando, no es invento mío, te lo estoy buscando, por eso estoy tratando de hacerlo nada más así. No como pegado y copiado al PowerPoint, sino te lo estoy dando de la misma escritura. Esa palabra engañar viene de una traducción del griego G4105. Las palabras están divididas del griego y cada palabra tiene un significado también. Esa palabra engañar significa vagar, significa como una persona que no tiene dónde reposar, que no tiene ninguna casa. Hermanos, toda persona que se ha vuelto un vago, algún día tuvo una casa, algún día tuvo un lugar, algún día tuvo a alguien como Señor y Salvador. Entonces, van a ser puestos como vagos. Oiga bien lo que está diciendo nuestro Señor aquí. Mirad que nadie los haga vagos. Mirad que nadie los haga salir de casa. ¿De cuál casa? ¿De la iglesia, hermano? No. De la comunión del Padre, así como salió el hijo pródigo.
Así como su mente fue extraviada, su mente primeramente fue extraviada y salió de los cumplimientos del Padre, salió de obedecer la ley, de obedecer a Cristo como tenerlo único y suficiente Salvador. Entonces fue extraviado mentalmente. Entonces el Señor Jesucristo le dice, mirad que nadie los haga vagar en su mente. Y esto es que nosotros reconozcamos siempre quién es nuestro Creador, de dónde nosotros provenimos. No provenimos de un mono, hermano, no provenimos de ideologías, hermano, de izquierdas, diciendo que de socialismo o ideologías, hermanos, todas estas ideologías, hermanos, son parte de una gran apostasía. Nosotros estamos viendo, hermanos, cómo los jóvenes hoy se están extraviando mentalmente, están siendo extraviados mentalmente y no hay de parte de la iglesia del Señor esa necesidad de llevar a los jóvenes a la palabra. No, hoy se llena de todo show menos de la palabra. Menos de la palabra. Entonces, esa necesidad de volver a las escrituras es necesaria porque es lo único que nos sostiene en la casa del Padre. Porque las falsas doctrinas o las ideologías que están hoy en día nos hacen vagar. Todas estas personas manifestantes ahí, ¿cómo se les llama? Vagos. Así se le llama. Es bien duro, pero así se le llama. Entonces, eso nos está diciendo nuestro Señor. Nadie os haga hacer como vagos. Las ideologías, hermano, ahorita que se están poniendo es el sexo igualitario. El hombre es igual que la mujer. Y en la escritura, hermano, debido a que se ha dejado enseñar en la escritura, es que realmente no hay varón ni hembra. Como lo dice el libro de Corintios, el apóstol Pablo, en la revelación de que no hay hoy en Cristo varón y hembra. Digamos, no hay uno más grande que otro. En Cristo nosotros somos coherederos de la gracia. Pero así como somos coherederos de la gracia, también al hombre se le dio el derecho de participar y ser cabeza, de ser cobertura. Y a la mujer de ser un vaso más frágil. Entonces, esas doctrinas son elementales en el cuerpo de Cristo de poder enseñarlas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo ha entrado el engaño de la apostasía con esas ideologías falsas de que el empoderamiento de la mujer? Vamos a ir viendo, hermanos, como arroz, vamos a ir viendo. Nosotros tenemos dicho en Honduras, como arroz, una proliferación de pastoras, hermanos. Y no está mal. Para mí, el movimiento de ser pastora única en una iglesia es una excepción, dado de que la cabeza hace falta. Y es necesario que alguien se pare ahí. Es como que no haya alguien de qué alimentar a los hijos. La mujer se tiene que fajarse y agarrar el sartén por el mango, como diría, no los pantalones, sino el sartén por el mango y trabajar. Y ahí ella es la cabeza. Pero habiendo un varón, no es posible que una mujer usurpe la cobertura del varón. Entonces todas esas son doctrinas que la iglesia debería estar enseñando, pero se han metido ideologías, doctrinas falsas que han llegado a apostatar al cuerpo de Cristo. Tales doctrinas aberrantes en el cuerpo de Cristo se han llegado a infiltrar de que hay una mezcla pagana entre un espiritualismo supuestamente religioso con conductas y prácticas de hechicería, que la iglesia no se da cuenta. Que la iglesia no se da cuenta, no busca, no escudriña antes de hacer las cosas. Y están esas prácticas que muchas veces son hechicerías. Te voy a dar una de las cosas que el pueblo de Israel, un ejemplo, para que tú veas el grado de apostasía que hizo Israel. El Señor dijo que sacrificaran 2 palominos en el libro de Levítico. Ellos dijeron que no, iban a matar gallinas. Y eso era parte de la hechicería. Una de las cosas que el Señor le dijo, que no metieran fuego extraño en el templo.
Y vinieron los hijos de Aarón y estaban tomando. Y dijo, no, pues pueden servir. Y así hay muchos pastores y muchos líderes que saben que sus hijos andan mal, que saben que tal vez tal persona anda mal y aún así los dejan servir. Ese es un grado de apostasía. Ese es un tremendo grado de apostasía. El grado de apostasía te estoy hablando bíblicamente, de Miriam, la hermana de Moisés. Se puso a murmurar en contra de Moisés y empezó a servir. Le vino lepra. ¿Cuál es el ejemplo con esto? Bueno, con que incluso hay muchos en el cuerpo de Cristo sirviendo y andan mal. En el cuerpo de Cristo andan mal. Más sin embargo los dejan servir. ¿Qué es esto? Esto es un tipo de apostasía. Pero como no quieren cuidar al cuerpo de Cristo y porque no saben de qué le pueden decir, o porque tal vez tienen un gran temor de poner sentar a alguien y ponerlo a servir bien, porque se hace en amor la reprensión, no, los dejan. Entonces este tipo de grado es un grado de apostasía que va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta un día de que este mismo grado de apostasía llegó a Israel. Y Dios se presenta por medio de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación, la palabra encarnada. En aquel tiempo de gran apostasía, se presenta y dice, yo digo que en 3 días derribaré este templo y lo reconstruiré nuevamente. Él se estaba refiriendo a que su cuerpo iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Y da también una profecía de que el templo iba a ser destruido. Aquellos judíos, aquel pueblo que estaba ahí, no aceptó la luz y la revelación de Dios y decidió negar a Cristo. Oigan bien, aquel Cristo, aquel Dios que se manifestó en Cristo, en la palabra viviente, para él era ese templo, era para Cristo ese templo, y ellos no estaban decididos a dárselo a él para que las buenas nuevas del evangelio surgieran de ahí. Decidieron matar al autor de la vida y conservar su hermoso templo. Esto mismo está haciendo la iglesia de hoy. Están matando al autor de la vida, están matando la palabra viva proféticamente para quedarse con su templito. ¿Qué es lo que va a pasar? Va entonces a ser esparcido todo el pueblo del Señor y los templitos van a quedar ahí para ser profanados como una vez fueron profanados los templos de Jerusalén por Roma. Y luego va a pasar lo mismo. Es un acontecimiento profético que usted se pueda llorar, revolcar. Va a acontecer. ¿Por qué? Porque si aquel templo fue la majestad, hermano, de aquel pueblo, ahora estos templitos que están aquí no se comparan a eso, a gloria que estaba en ese templo. Y más sin embargo, Dios decidió destruirlo y que no quedara piedra sobre piedra. Hoy pasan muchos ahí. Y Dios dijo que esa ciudad iba a ser, esa nación iba a ser burla de otros pueblos. Hoy todo el mundo que pasa ahí ve a los judíos llorando en ese muro de los lamentos. Y dicen, burlándose de ellos, cumpliéndose la misma palabra profética porque no quisieron arrepentirse de sus malas obras que estaban haciendo, de su apostasía. Entonces, quiero ir avanzando con esto. Déjame, ahorita que recuerdo un ejemplo más de esta apostasía. Mira, hermano, uno tiene que saber los tiempos que está viviendo uno para saber cómo Dios quiere hacer las cosas. Y un ejemplo claro de esto es que el tabernáculo, hermanos, estaba diseñado de la manera que Dios quería, no que el hombre quería. Dio instrucciones claras a Moisés que no hiciera nada conforme a la mente carnal, sino que hiciera todo conforme a su diseño. Y así lo hizo. Y también le dio instrucciones claras y le dijo, mira Moisés, cuando la nube se mueva, tu pueblo vas a tener que volver a armar tu tabernáculo y mover a donde la nube va. ¿Qué significa esto, hermano? Para el tiempo de hoy es saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que está aconteciendo y saber, Dios, ayúdanos a discernir los tiempos y saber qué hacer en medio de los tiempos también. Entonces, es un tiempo tremenda de apostasía de decir, no queremos seguir la nube. Déjala que se vaya y nosotros nos quedamos aquí con el tabernáculo. Hermano, una nube sin tabernáculo no sirve para nada, ese tabernáculo. No sirve.
debemos de estar debajo de la nube, debajo del mismo mandamiento de Dios mismo, para que ese tabernáculo en el cual está bajo la nube fuera una adoración a Dios y no una adoración pagana. Una adoración pagana se convierte así porque nosotros nos elegimos para ser dioses y se vuelve de nuevamente a venir la palabra cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis. Dios sabe que no moriréis. Y esa es la misma palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice en 2 Corintios 11, le dice, me temo que como a la serpiente vuestros sentidos hayan sido extraviados, es decir, hayan sido engañados. Lo mismo que nuestro Señor está haciendo aquí. Me temo que vuestros sentidos hayan sido engañados como le pasó a Eva. Hermano, él estaba dentro del tabernáculo, él estaba dentro del paraíso. Eso significa el paraíso, un tabernáculo, el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y dentro de ese lugar donde Dios nos ha puesto, elegimos servir a Dios como Él quiere o como nosotros queremos. Esa mujer, Eva, imagen de la iglesia, decidió servir a Dios como ella quería. Qué tremendo error, hermano. Qué tremendo error. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, mirad, que nadie os haga extraviar de vuestra manera de pensar, vagar, descarriarse, errar, extraviar, que nadie los haga extraviar, que nadie los seduzca, que nadie los haga errar. Esa palabra significa plenao, hermano. Yo quiero buscarte, creo que está en Hechos 3:10, Hebreos 3:10. Vamos a ver aquí. Ando con antiguos y ni veo, hermano. Hebreos 3:10. Esa misma palabra es la misma palabra de aquí. Dice, por lo cual, dice el Señor, estuve airado con aquella generación. ¿Con cuál generación Dios te airaste? Con la generación del tabernáculo. Y dije, siempre se extravían en su corazón. Es decir, siempre apostatan, siempre están engañados en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo no hemos conocido tus caminos si andamos donde tú quieres? No, humanamente andan ahí, pero en su corazón, cabilgan en su corazón. Con su boca dicen que me aman, pero sus corazones no. Dice una versión Kadosh, por lo cual estuve enojado con esa generación y dije, sus corazones siempre están extraviando, no han entendido cómo yo hago las cosas. Hermano, nosotros debemos de entender cómo Dios hace las cosas, cómo Dios hoy está haciendo las cosas, no como un plan, como algo que, es que yo conocí el evangelio así, y así me lo enseñó mi abuelito, así me lo enseñó mi papá, así me lo enseñó el apóstol, el pastor, el líder, el diácono, y pues ya así tengo que morir. Es lo mismo que decían antes los abuelitos de la iglesia católica, no, es que así me lo enseñó el sacerdote, así me lo enseñó, y se vuelve a repetir las mismas cosas. Así están diciendo hoy los judíos, dicen, no, pues yo no puedo leer la escritura por mí solo, solamente un rabino me puede leer lo que él dice, porque si él tiene años de estar leyendo la escritura y no la entiende, miren cómo un pensamiento de la serpiente le viene y engaña y dice, tú no puedes leer la escritura, porque ni los rabinos le entienden, entonces tú debes de decir sí a todo lo que los rabinos entienden. Y tienen cautiva la mente, así como tenían cautiva la mente hace unos 1000 años la iglesia católica, de que no daba la palabra, y la tenían literalmente con un candado enganchada afuera, y nadie la podía leer, nadie se la podía llevar para la casa. Entonces dice el Señor, por eso me enojé con ellos, y dije, su corazón siempre se extravía y no han conocido mis caminos. Otra versión dice, por eso me enojé con ellos y su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Hermanos, miremos nosotros realmente nuestro corazón. Adentro, por dentro, miremos nuestro corazón y escudriñemos lo que hay dentro de nosotros. Ustedes se preguntarán, hermano, ¿por qué no puedo obedecer a mi jefe?
¿Por qué me entra una ira cuando mi jefe me dice, ve y hacer aquello? Pregúntate, ¿por qué no puedes amar a tu prójimo? Pregúntate, ¿por qué hay amargura en tu corazón? ¿Por qué no puedes obedecer a Dios? Entonces, porque ideologías, doctrinas extrañas se han metido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y en base a eso ha traído un gran engaño al cuerpo de Cristo. Quiero ir, hermano, caminando en esto. Ya te digo yo que he ido avanzando. Quiero terminar con esto. Estoy solamente tocando el punto de la apostasía, amados hermanos. Solamente tocando ese punto de la apostasía. Quiero tocarte ahorita ya el segundo prácticamente evento que la iglesia va a experimentar. La iglesia va a experimentar este segundo evento. Y este segundo evento es la manifestación del hombre de pecado en secreto. Hermano, yo pensé que no lo iba a ver. Hay cosas aquí tremendas que creo que nos vamos a extender realmente para que tú puedas entender este tema. Va a ser una manifestación en secreto del hombre de pecado, del anticristo, pues, del anticristo. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, nuestro Señor Jesucristo se reveló en secreto a unos. Él se reveló en secreto a unos. Y no se ha revelado públicamente al mundo. Asimismo, de la misma manera, se reveló en secreto, se va a revelar en secreto a nosotros cuando nosotros nos vayamos con Él en el arrebatamiento. Y se revelará públicamente hasta la segunda venida, después de la semana 70 de Daniel. De la misma manera, el anticristo tiene dos apariciones. Una en secreto, que la iglesia va a saber cuándo el anticristo esté aquí. Vaya. No, hermano, no creo en eso. Ok. Esto es una de las cosas que tú puedas decir. El anticristo ahorita está vivo. El anticristo está trabajando secretamente, encubiertamente, con todos los bombos y platillos para que pueda estar todo listo y pueda ser manifestado públicamente. Te voy a leer una versión para que tú puedas entender esto. Nos vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2, el mismo versículo que estábamos leyendo. Ok, nos vamos a volver a leer de nuevo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, dice, y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, que no os dejéis confundir fácilmente vuestro modo de pensar y os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra. Ni perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya lo tocamos, y se manifieste el varón inicuo, el hijo de perdición. Aquí lo está diciendo que se va a manifestar. Ahora, no es una manifestación pública, son dos cosas muy diferentes. Esta manifestación es en secreto y la iglesia conocerá de esa manifestación. Para que usted entienda, esa manifestación en secreto, él todavía no será puesto como rey. Probablemente muchos ya tienen varios nombres de quienes son el anticristo. Esa es conocer y saber de que se está dando a manifestar, se está dando a conocer en secreto a los suyos. A los suyos ya dijo de que él era el anticristo. Pero a las naciones está tratando de llegar y de entablar paz y de ganarse a las personas con este sentimiento de seguridad, de que es líder y que trae con engaños a muchos para que puedan someterse a él. Dice
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios, o lo que es objeto de culto. Vamos a ir viendo esa. Yo quiero ver dada esta. Dice, la cual se opone y se levanta a Dios. Vamos al 2.7. Eso que está en amarillo. Mira. Eso que está en amarillo. Lo vamos a leer del 2.7. Dice, porque ya está en acción el misterio en contra de la ley divina. ¿Cuál es ese misterio? Es la apostasía. Te lo voy a ir leyendo en otras versiones. Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es ese misterio? Ese misterio es el misterio de la apostasía. Desde los tiempos del apóstol Pablo, se empezó, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, empezó a dar el misterio de la apostasía, de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad es casi similar al misterio de la piedad que aparece en 2 de Timoteo 3:16. Es Dios hecho carne, es la palabra encarnada. Entonces, el misterio de la iniquidad es la apostasía, la misma iniquidad, la palabra inicuo encarnada. Ese es el misterio de la iniquidad, pero antes tiene que ver la apostasía, y esa apostasía conducirá y señalará al anticristo. Dice, nos vamos a regresar ahí. Dice, y entonces, dice, este misterio de la ley divina, solo que hay a quien a principio lo detiene, a presente lo detiene. Vamos a ver también esa palabra. ¿Quién detiene al anticristo para que sea revelado? Hasta que a su vez sea quitado de en medio. También vamos a ir viendo eso. Y entonces, dice, se hará público aquel inicuo a quien Yeshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquí esto es un acontecimiento que es narrado, pero dice un montón de cosas, hermano, ahí. Primero, dice de que él se hará público. Y pasa el tiempo, los 7 años, y después viene Cristo, y con el espíritu de su boca lo va a destruir en el resplandor de su venida. Entonces, muchas veces nosotros leemos la escritura y como que sucederá ahí mismo cuando lo leemos, y no. Entonces, dice, y entonces se hará público. En esta versión dice así. En otras versiones no dice así. Dice, entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado. Entonces aparecerá aquel inicuo, pero el Señor lo consumirá con el soplo de su boca. En esa versión dice que hay una aparición pública, una manifestación pública del inicuo de pecado, es decir, del anticristo. Habrá una manifestación pública del anticristo y una manifestación secreta. Así que la iglesia verá la manifestación secreta del anticristo. Ya vamos a ir viendo más respecto a eso. La manifestación secreta del anticristo. Yo quiero venirte aquí para que tú puedas venir acá a mirar unas cosas. Quiero pararme para la pizarra, que tú puedas ir entendiendo esto que te estoy hablando. Aquí mi amada está haciendo, ¿cómo le llaman aquello? Vamos a ver. Quiero ponerte en la pizarra una línea de tiempo, que me gustan estas líneas de tiempo. Ok. El apóstol Pablo, cuando habla en 2 de Tesalonicenses, dice que con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, entonces habla dos cosas. Vamos a ponerlo hasta acá. Dice, a la venida del Señor, que es la segunda venida. Segunda venida, acá vamos a poner segunda venida. Lo que hemos estado hablando. Segunda venida. Con respecto a la venida, dice, y nuestra reunión con Él.
otro tema nuestra reunión con Él. Entonces, ¿dónde pongo la reunión con Él? Bueno, pongámosla. Son dos temas. Son tema uno que toca a Él y nuestra reunión con Él. Vamos a ponerlo aquí. Pongámoslo acá, va. Vamos aquí al revés. Vamos a nuestra reunión con Él. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuándo seremos levantados? Nuestra reunión con Él, que se llama episinagoge, o el arrebatamiento. Dice que de los cielos seremos arrebatados. Usted póngale arrebatamiento para que no se enrede mucho, hermano. Arrebatamiento. Con respecto a la segunda venida y nuestra reunión con Él, dos temas. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no os dejéis mover ni conturbar, ni por palabra, ni por espíritu, ni como que fuera nuestra. Esto no sucederá, dice, sin que antes primero venga la apostasía. Tercer tema que toca Pablo. Ok, ¿dónde ponemos la apostasía ahora aquí? Vamos a hacer algunas otras cosas. Aquí vamos a poner la cruz. Desde que vino el apóstol Pablo, vamos a poner aquí una. No. Entonces, desde que vino el apóstol Pablo está el misterio de la iniquidad. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner así, misterio. Iniquidad. A ver si no ven, va. Iniquidad, vamos, M iniquidad. El misterio de la iniquidad. Entonces, desde ahí estaba el apóstol Pablo. Dice, quiero leértelo aquí. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga primero la apostasía. Entonces, pero antes dice, en el 2.7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, estaba en acción el misterio de la iniquidad, pero no se había revelado la apostasía. Estaba nada más así. Entonces, desde aquí, esto nace apostasía aquí, desde los tiempos, porque dice Pablo, creo que le dice a Timoteo que después de su partida entrarían lobos y que no perdonarían a la grey del Señor. Desde ahí empieza un gran sector de apostasía. Los que estudian historia de la iglesia pueden saber de que se dieron tiempos de gran apostasía hasta el tiempo de oscurantismo, cuando vino la época de la iglesia tradicional, que la tomó y hizo lo que quiso. Entonces llegó la apostasía. Abajo, este es nuestro tiempo. Abajo se estaba cocinando el misterio de iniquidad. Abajito, nosotros no nos dábamos cuenta. Pablo tenía la revelación y dijo, se está cocinando el misterio de la iniquidad y va a dar a luz la apostasía. Ahora, nosotros estamos en un tiempo de apostasía. Entonces aquí abajo se está cocinando algo. Y eso que se está cocinando, amados hermanos, es el misterio del inicuo. El misterio del inicuo. El misterio de quién será el anticristo, ¿va? Que podemos decir nosotros. Entonces esto ya dio a luz, hermanos. Esto ya dio a luz al hombre de pecado. El hombre de pecado. O al anticristo. Pero de una forma secreta. Es decir, una manifestación secreta. Así como cuando Cristo se apareció, no se apareció a todo el mundo. En Hechos, cuando dice que se le manifestó
y que 120 a más de 500. Entonces, manifiesta secreta. Una manifestación secreta. Ahora, ¿qué se está cocinando aquí? Nosotros estamos aquí. Vamos a ver acá. Nosotros todavía estamos aquí. Este es el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Aquí se está cocinando ahorita en nuestro tiempo, se está cocinando el nuevo orden mundial. Y será manifestado ese nuevo orden mundial. O la bestia. En el periodo de los 5 meses. Y se establecerá ya en el tiempo de la gran tribulación. De los 7 años. Semana 70. 5 meses lo voy a poner acá. Nosotros hemos estudiado como primer ay, segundo ay, y aquí tercer ay, gran tribulación. Este es tribulación. Entonces, ¿dónde se va la iglesia, hermano? El arrebatamiento. Bueno, antes de que esa manifestación de ese hombre de pecado se dé, la bestia sea pública, manifestación pública, o la revelación del inicuo, la iglesia va a ser levantada. La iglesia va a ser levantada antes de los 7 años. Dice la iglesia, dice la escritura, dice, con respecto a la segunda venida y a nuestra reunión con él, no sucederá sin que antes venga primero la apostasía. La apostasía está aquí. La iglesia está desde aquí. La iglesia está desde aquí. Aquí se va la novia. Y la iglesia sigue. Porque hay unos que se limpiaron sus vestiduras en la gran tribulación. Entonces, no sucederá el día de la segunda venida sin que antes primero venga la apostasía y se manifieste secretamente el hombre de pecado. Entonces la iglesia va a ver esa manifestación y la está viendo hoy todos los escatólogos. Si de algo están de acuerdo todos los escatólogos, es que el anticristo ya está vivo y que públicamente ya está liderando. Si en algo están de acuerdo, todo es eso, de que ya está. Entonces eso se llama manifestación secreta. Hay algunos que tienen varios nombres, yo puedo tener unos 3, pero esa es una manifestación secreta que dice la escritura. Entonces vamos a ir viendo ahorita que dice que para que sea manifestado públicamente, alguien lo detiene. Alguien está deteniendo para que públicamente no se manifieste. Vamos a ver quién es. Vamos a ir viendo quién es ahorita. Me dices si algo quieres que te explique o si algo todavía tienes dudas, me dices. Puedes mandar las preguntas si quieres también ahí. Entonces, quiero irte leyendo ese mismo texto. Dice, el cual dice, vamos a leer el 3.
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Una manifestación secreta. Y de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ok, aquí hay dos. Vuelve Pablo a meter dos temas. Y dice, el cual se opone. Ese es un tema primero. Pablo está diciendo que este hombre de pecado, esa manifestación va a tener primero una oposición. ¿Contra quién? Contra todo lo que se llame Dios. Primero, se va a oponer. Segundo, se va a levantar en contra. Entonces, nosotros vamos a ver lo primero. Vamos a ver una oposición del hombre de pecado. De esa manifestación secreta, ese hombre se va a oponer. Y cuando se haga públicamente esa manifestación, que va a ser en el periodo después de que se vaya el arrebatamiento, entonces se va a empezar a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Quiero leerte esta vamos a ver. Quiero leerte esta versión. Vamos a ver si la encuentro aquí. Perdón, hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Que es algo bien tremendo lo que hay aquí, hermano. Quiero antes decirte, esta versión tú la puedes buscar y tú la puedes anclar a tu teléfono o a tu iPad, y es con lo que trato de trabajar también yo, de buscar en el griego, aparte también de lo que tengo la Strong, pero esta parte donde te digo yo que está donde podemos ir al original y buscarlo. Entonces, 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 4. Dice, no sé si lo puedes leer, no lo puedo agrandar, vamos. Ok. Dice, él yaciéndose en contra. Podemos buscar ahí también esa palabra, y es y él poniéndose en contra. Y siendo, primero, como una manifestación pública, él se opondrá en contra. Él haciéndose en contra, se opondrá. Y siendo alzado por encima de todo. Entonces, primero, él se opondrá. Según esta versión, dice, él se opondrá primero. ¿Acaso nosotros no estamos viendo una gran oposición en contra de la iglesia? Hay hermanos en la fe en California, pastores que van a ser enjuiciados y que están siendo enjuiciados. Entonces, miramos por parte de otros países también que están oponiéndose a que sea reabierto normalmente las iglesias, y están dando multas, están dando restricciones, los pueden llevar a juicio, los pueden llevar a las cárceles. Entonces, esa es una oposición. Esa es una oposición a la verdad. Dice, y este personaje se va a alzar por encima de todo. Entonces, esta es otra característica de esa manifestación. Cuando se manifieste públicamente, entonces él se va a alzar por encima de todo, siendo llamado, dice, o objeto de veneración. Aquí vamos a ver. Dice, siendo llamado Dios. Entonces, cuando él sea alzado, lo que está diciendo la Escritura es que otros lo van a llamar Dios. Dice, siendo llamado Dios. Otros va a haber un grupo de personas. Él se va a alzar como una persona notable que traiga la paz al mundo y soluciona lo que está pasando. Él se va a alzar y otros lo van a llamar Dios y lo van a empezar a hacer un objeto de culto. Entonces lo van a llamar Dios o objeto de veneración, de modo a él, dice, de modo que él está dentro de la habitación divina. Es decir,
que ya este es otro periodo, porque a veces nosotros le hemos corrido y no sabemos de a lo que se está hablando. Este es otro periodo, un periodo en que él se va a levantar para que digan que él es el anticristo. El siguiente periodo es que él ya está en los últimos 3 años en la gran tribulación y se va a sentar en la habitación secreta de Dios, es decir, en el lugar santísimo. Para que se siente en el lugar santísimo es necesario que haya un templo. Para que haya un templo es necesario que haya adoradores. Para que haya adoradores es necesario que haya un pueblo. Entonces va a haber mucha gente que va a empezar a adorar al anticristo y va a ser un templo. Y el templo nosotros sabemos que es el templo de Israel. Entonces dice, estará sentado y ostentando, y asimismo dice, se estará diciendo siendo Dios. Entonces nosotros podemos ir viendo esta traducción, amados hermanos. Vamos a irnos a la siguiente. Esta palabra, oponerse, es una palabra que nosotros la estamos viendo. Nosotros estamos viendo esta palabra. Esa es la que vamos a estudiar. Oponerse se llama oposición, estorbar. Entonces los planes que está haciendo este hombre de pecado ahorita secretamente, ahorita es que entre los de ellos se manifestó ya diciendo que es el anticristo, pero para nosotros está en secreto. Es un estorbo, está estorbando la iglesia. También es un ejemplo de oposición. Y en Hechos 18:6 nosotros podemos ver, en Hechos 18:6 nosotros podemos ver un acontecimiento que Pablo estaba hablando acerca de la bendición de Cristo, de que Él es ese cumplimiento profético de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Él está narrando todas las escrituras y la revelación de que Cristo es Dios, es ese maná del cielo que es Cristo, está hablando que Él es el Cordero de Dios. Entonces los judíos dicen, no, rechazaron el mensaje. Entonces dice que esos judíos se opusieron o estorbaron el mensaje. Entonces es ese mismo contexto que se habla de que habrá un levantamiento en contra de la iglesia. Lo que está por venir es un gran levantamiento en contra de la iglesia, y la iglesia no debe de padecer, debe de alegrarse de saber de que primero estas cosas están escritas, advirtiéndonos a nosotros de todas las cosas que van a acontecer y que están aconteciendo. La apostasía, el levantamiento de este hombre de pecado que empezará y ya se ha empezado a levantarse en contra de la iglesia y a oponerse en contra de la iglesia. Usted preguntará, qué raro que hay restricciones para la iglesia, como el mundo, y está empezando a gobernar a alguien la iglesia, a decirle cómo adore, cuándo adore, cuántas personas adore. La iglesia hoy debe preguntarse si seguir al gobierno o no seguir al gobierno. Escuché hace tiempo a un predicador y decía, no, nosotros, la escritura nos llama a obedecer a los gobiernos porque así nos habla. Pero cuando esté el anticristo no debemos de obedecer, porque no podemos obedecer al gobierno del anticristo. Ahora, según la escritura aquí, quien está gobernando ahorita secretamente es el anticristo, y está metiéndose ya con la forma de adoración de la iglesia, llevando a que medidas de adoración, medidas de que restricciones que no pueden abrir. En la iglesia de California, una de las cosas que le dijeron ridículas, que dijeron que no tenían permiso para adorar dentro del templo, que tenían permiso de adorar afuera, pero empezaron a leer ellos los documentos que los abogados le habían dado, y en uno de ellos encontraron con que aún afuera solo podían adorar como unos pocos, como un 5% de la iglesia. Entonces realmente dice, la cura que me están dando va a ser peor que la enfermedad. Entonces mejor seguimos aquí adorando a Dios juntos, y empezaron a tratar de obedecer a Dios. Entonces bajo esta escritura nosotros miramos quién está arriba de todo esto, este plan secreto de la iniquidad, oponiéndose a que la iglesia pueda estar reunida, es el anticristo. Ahora miremos nosotros
lo que lo detiene. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses 2:6. Vamos a ir leyendo. Dice, el 4 dice, es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto sucederá en la tribulación y en la gran tribulación, cuando Él se levante y se siente en el lugar de Dios. Dice, no os acordáis, dice el 5, que cuando yo estaba con vosotros os decía esto. Pablo les enseñó en primera la carta de Tesalonicenses. Toda la carta es acerca de la primera venida del Señor y acontecimientos que también sucederán. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿quién? El inicuo. Pero, ¿cuál manifestación de las dos? Bueno, la pública, porque ya nosotros ya leímos de que es necesario que se dé una manifestación en privado, secreto. Y cuando se manifieste públicamente hay algo que lo detiene. Vamos a ir viendo otras versiones acerca de eso. El 5 dice, esta es una versión, acá está arriba dice código real. Dice, no os acordáis. Es más, esta versión es una versión, muchos dicen que es judía, pero estos ni creen en el anticristo, de que va a ser su Mesías. Así que pueden decir que puede estar arreglado. Nada que ver, hermano. Dice, dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os hablaba de estas cosas. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Unos dicen la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo. Esto es lo que se ha venido dándose y enseñándose siempre, que la iglesia es lo que ha detenido que se manifieste el hombre de pecado. Pero si la iglesia ha dicho de que la apostasía no se iba a dar, de que la iglesia iba a surgir y se iba a ir así de un solo sin padecer, ahora estamos viendo que el padecimiento y la apostasía. Así que la iglesia más bien es necesario que esté para que la apostasía se dé, porque la apostasía sale dentro de la iglesia. Entonces, miramos que la iglesia en el tiempo profético siempre va a seguir en la línea de tiempo. De la iglesia salen los arrebatados, la novia, y la iglesia siempre sigue. Así que no es la iglesia realmente. Ahora dicen, bueno, es el Espíritu Santo. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver en Salmo 139, te lo voy a poner acá. Salmo 139. Vamos a ver acá. Salmo 139. Tú puedes buscarlo ahí, hermano. Quiero que veamos juntos la escritura, hermano. Salmo 139, 7. Vamos a leerlo con esta versión. Referencia al Espíritu Santo, porque se dicen que el Espíritu Santo se va a ir. Dicen que al principio lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Ya miramos que la iglesia pues va a seguir. Aunque yo quiera sostener esa doctrina, hermano, es insostenible. Ya no se puede sostener. Hasta un tiempo enseñó. Pero si nosotros queremos sostener esa doctrina todavía, estamos negando la verdad y estamos abrazando la mentira. Es insostenible. La iglesia realmente no es lo que detiene, si no dijera la que detiene. Una manera de en el español o en la manera de poder decir a alguien un pronombre o alguien, no dijera lo, dijera la o él. Entonces, lo que lo detiene no es una persona. Entonces, vamos a ir viendo, dice, que la enseñanza de que es el Espíritu Santo que se va a ir juntamente con la iglesia y que ya no va a haber espíritu en la tribulación, también no es sostenible. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que el espíritu es omnipresente. Esa palabra omnipresente tú la puedes buscar y hacer un estudio por ti. Omnipresente quiere decir que está en todo lugar, que Él llena todo. Omnipresente, omnisciente, que Él lo sabe todo y lo siente todo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, estuvo desde Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía y revoloteaba sobre las aguas.
entonces en medio del desorden desde un principio, cuando no había nada y todo era oscuridad, el Espíritu Santo ahí estaba. Entonces, ¿cómo va a salir el Espíritu Santo de la tribulación? Dice el Salmo jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Dice, si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí va a estar su presencia, su espíritu está en la tumba también, el infierno. Ahí está, lo llena todo. Ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y la luz que me rodea se convierte en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz como son lo mismo para ti. Entonces, está hablando de la omnipresencia de Dios. Entonces, nosotros miramos de que el Espíritu Santo va a estar todavía en la tribulación. Otra, miramos en los dos testigos, podemos ver. Si los dos testigos van a estar en la tribulación, ¿con qué poder operan los dos testigos cuando dice que van a poder cerrar los cielos? Que van a dar plagas también. ¿Con qué poder? Bajo el poder del Señor, bajo el poder de su Espíritu Santo. Entonces, miramos que también esa enseñanza, ya si tú quieres retenerla, pues ya es decisión tuya, hermanos. Ya mi deseo nada más es enseñarte la verdad. Ahora, vamos a ir viendo quién detiene para que el Espíritu Santo, para que el anticristo opere o se manifieste en esa operación. Vamos a ver en Daniel, vamos a ir a Daniel. Daniel 11. Tú puedes ir, si estás apuntando, tú puedes apuntar ahí en Daniel 11. Quiero ver si lo busco también aquí en la parte de aquí de la computadora. Daniel 11, vamos a ver, vamos a tenerlo ahí. Daniel 12:1, perdón, back. Ahí está, vamos a ver. Ok. Mira, a principio yo quiero voy cerrando unos 10 minutitos más. Porque en esto se centra, ponte atención todo lo que al principio dice que quién es lo que lo detiene. Estuvimos hablando en varios temas acerca de la bestia y esa imagen. Vamos a ver si tengo alguna figura de la imagen. Bueno, lo voy a dejar ahí. La imagen está en la cabeza de oro, que es Babilonia, está el pecho de plata, que es Medo Persa, está las piernas, la parte de abajo, que es Grecia, y está la parte de las piernas, que es Roma. Cada una de ellas tiene un ciclo, un empiezo y un final. Ese ciclo de ese empiezo y ese final lo constituye un tiempo determinado. Es decir, Dios destinó un tiempo, como nosotros leímos en Segunda de Tesalonicenses, y quiero leértelo aquí. En Segunda de Tesalonicenses 2:8, 2:6, perdón. Mira lo que dice una versión, traducción El Viviente. Dice, ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue el momento. En una traducción post PDT, dice, ustedes ya saben lo que detiene por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. Entonces, todas estas versiones, solamente la Reina Valera es que traduce de una manera
menos, más complejas, puedo decirle, pero en las otras versiones habla de tiempo y es más, en esa versión código real dice en la fecha calculada. Entonces, lo que detiene al anticristo y la aparición del hombre de pecado es un tiempo determinado que Dios tiene para que se manifieste. Vamos a saber ese tiempo. ¿Por qué ese tiempo? Bueno, porque todos los gobiernos mundiales tuvo un principio de ciclo y tuvo un final de ciclo que Dios diseñó, que empezara el gobierno de Babilonia y cuando terminara, empezara el gobierno de Medo-Persa. Cuando empieza el gobierno de Medo-Persa, llega a terminar su ciclo y empieza ya el gobierno de Grecia. Eso es lo que vamos a ver en Daniel 10, versículo 13. Dice el libro de Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Esto está hablando en el contexto de que Daniel está pidiendo una revelación de qué significaba aquello de las bestias y de la imagen. Y viene el Señor y le manda a Gabriel para traerle la revelación. Y Gabriel le dice, mira, tú eres muy amado, Daniel, pero perdón por el atraso del mensaje. Porque dice que estaba orando por 21 días y la oración le llegó por 21 días después. Y le dice, mira, perdón por el mensaje, tan humilde el ángel. Le dice, perdón por el tarde del mensaje, pero eres muy amado y desde el principio que empezaste a orar, Dios te escuchó, nada más que me atrasé con el mensaje. Le dice, pero ¿por qué te atrasé? Bueno, me atrasé porque hubo alguien que se me opuso, dice. ¿Y quién se opuso? Bueno, él dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes y principales, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Bueno, ¿quiénes son estos reyes? Bueno, está hablando un ángel primero. Y dice que hay ángeles encargados de reinos de las tinieblas. ¿Por qué de Persia? Bueno, porque Daniel empezó en el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia cayó y empezó el gobierno o el imperio de Medo-Persa. Cuando terminó el imperio de Medo-Persa, estaba llegando a su tiempo y ahí es donde se presenta el ángel Gabriel y le dice, mira, se me opuso el imperio, se me opuso el ángel, el príncipe de las tinieblas de Medo-Persa, de los persas, se me opuso. ¿Por qué? Porque no quería que llegara el tiempo del final de ese gobierno para darle lugar al otro gobierno que es Grecia. Ya vamos a ir leyendo. Pero ¿por qué dice, hermano, que estaba en el tiempo de Persia y no de Babilonia? Bueno, Daniel estuvo en dos imperios. Estuvo en el imperio de Babilonia y pasó después a ser conquistado por el imperio de Medo-Persia. Y ahí estaba. Para eso te voy a leer Daniel 10:1, cuando empieza a relatar la visión. Por eso es importante de que los profetas dejaron escrito cuándo se dieron las cosas. Dice, en el año 13º de Ciro, rey de Persia, me fue revelada la palabra a Daniel. Entonces, en ese año, Daniel está diciendo, en ese año tuve la revelación de que el gobierno de Persia iba a llegar a su final, pero había alguien que detenía que el final del gobierno de Persia se diera. ¿Cuál era ese final? Para la manifestación del gobierno de Grecia era necesario que se terminara el gobierno de Persia. Y para que se manifestara el gobierno de Grecia con Alejandro Magno como un prototipo del anticristo, era necesario que terminara, siguiera su tiempo, estuviera final, finiquito, finish, el gobierno de Persia. Entonces, pero para que llegue ese momento siempre hay oposiciones angélicas del mal, como lo está diciendo aquí Daniel, no es invento mío. Hubo una oposición. Entonces, en esa oposición, dice en el Daniel 10:20, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, que hasta que derrotara Gabriel, ese príncipe, podía venir el otro gobierno, que era el gobierno de Grecia. No sé si me está entendiendo, pero dice, y el Daniel 10:20, versículo 20, dice, pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ok, ahora quiero leerte, y con esto quiero terminar, Daniel 12:1.
Mire cómo dice la versión Reina Valera, sencilla, una versión con la que hemos tenido una gran bendición, pero a veces no está muy clara y hay que buscar otras versiones. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. Bueno, uno dice, se levantará como a pelear. Uno dice eso, piensa, pero nada más dice eso. Ahora, hay otras versiones. Daniel 12, tenía aquí, vamos a leerlo acá, vamos a ver. Daniel 12:1. O sea, pues, perdón, hermanos, ando un poco perdido acá. 12:1. Ok, quiero buscártelo en una versión Kadosh, aquí. Mira, qué tremendo. Aquí voy a hasta subrayártelo. Ya está subrayado, pero quiero subrayártelo. Bueno, ya está subrayado. Vamos a ver acá. Daniel 12:1. Mira qué tremendo esto, hermano. Sí, no se puede subrayar. Ok. Mira, dice, en ese tiempo, Miguel, el gran príncipe que proteja a los hijos de tu pueblo, se levantará. Es decir, esta versión dice, será quitado. Cuando tú lees según de Tesalonicenses 2:6, dice que al principio alguien lo detiene. Y cuando sea quitado aquel que lo detiene, entonces se manifestará el inicuo. Dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que Daniel 12:1 está dando la revelación de quién es que está deteniendo para que se manifieste el hombre de pecado. No es la iglesia y tampoco es el Espíritu Santo. Dice, en ese tiempo Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará. Es decir, será quitado. Por causa de él, que él domina el tiempo para que todos los imperios empiecen y terminen. Por causa de él es como, yo lo veo ahorita, como que él está en una guardia. Él está en guardia, así. Dice, será quitado. Ok. En ese momento que se levanta y dice, bueno, ya me quito del espacio-tiempo. Allí entra el último imperio mundial, que es la mezcla barro y hierro, y el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, se manifieste públicamente cuando Miguel sea quitado. Quiero terminar con esto, amados hermanos, y si tienes preguntas me puedes enviarlas. Quiero mandar unos saludos que ese día no enviamos también a mi hermana Delmi Hernández, al primo también que está en México, a nuestro hermano también de Honduras, Concepción Varela, Dios te bendiga, a Edith Ardón también, de la familia también de mi esposa, a mi hermano Joche, también a Pablo a Crespo, a nuestro amigo, hermano y pastor de aquí también de la iglesia La Cosecha en Chicago. Saludes a Delmi también, nuestra hermana Delmi. Saludes a Eric García, a Neri Gutiérrez también, nuestro hermano Valentín. Saludes a Mercedes Gallardo, a esposa de mi suegro. Saludes a Raúl Galicia. Saludes a todos. Si no están de alguna manera, ¿cómo le podría decir? Conectados en la amistad en Facebook, puedan mandarme la solicitud de amistad. Si todavía no les da el aviso de que estoy en vivo, denle una campanita que está ahí. Ayúdenos a compartir y a dar las buenas nuevas del Evangelio. Y gracias, te esperamos el jueves a las 7 p.m.